Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de los parásitos que ingresan por vía digestiva o que tienen manifestación en la vía digestiva, ¿sí? Que generan algún tipo de enfermedad y tienen tropismo por la vía digestiva. Bueno, para repasar un poco contenidos y conceptos que se dieron en el primer núcleo, se acuerdan que bueno, los parásitos nosotros veíamos dos grandes grupos, ¿sí? Que por un lado son los protozoos, los protozoarios, que son los organismos unicelulares, que se dividen en estos cuatro grupos: amebas, flagelados, ciliados y los apicomplexa, o también conocidos como coccidios. Y los metazoos, que nosotros bueno, le ponemos particular atención a los helmintos, dentro de los helmintos los platelmintos, que son los chatos, los estodos particularmente, vemos, nematodes, que son los redondos, y bueno, esos dos grupos particularmente hacemos hincapié. Bueno, como estábamos diciendo, entonces los parásitos que afectan la vía digestiva, vamos a conocer varios protozoarios que ustedes ya han ido escuchando, como son Giardia, bueno, Entomameba o las amebas, Cryptosporidium, Toxoplasma también, Toxoplasma gondii, que tienen tropismo intestinal y generan patologías asociadas mayormente con las diarreas, ¿sí? Y por otro lado vamos a trabajar y a escribir algunos nematodes y cestodes que también tienen un tropismo intestinal, pero que después tienen la capacidad por vasos linfáticos de hacer otros recorridos y generar ciclos como el ciclo de los, pasando por diferentes órganos. En el caso, por ejemplo, de los ascaridios, ¿sí? Como Ascaris lumbricoides, y los estrongiloideos, como Strongyloides stercolaris. Para recordar un poco los eslabones de la cadena epidemiológica, la cual utilizamos para entender cómo son los ciclos de vida de los parásitos, vamos a iniciar primero por el agente causal, que va a ser específico. En este caso, bueno, vamos a considerar algunos de los parásitos de la vía digestiva, ¿sí? El reservorio, que es de donde ese parásito se aloja originalmente, que puede ser, bueno, el hombre o algún animal, en el caso de aquellos parásitos zoonóticos, como si pensamos, no sé, en el cesto de Echinococcus granulosus o en el nematode Toxocaracanis o Toxocaracati también, cuyos hospedadores definitivos van a ser los cánidos, en el caso de los dos parásitos. Después, bueno, la puerta de salida de ese agente, ¿sí? Que va a ser la materia fecal, por ejemplo, si nos referimos a los parásitos que antes mencioné, o si pensamos en un parásito como Trichinella spiralis, va a ser el tejido muscular de ese hospedador. El modo de transmisión, es decir, la estructura por la cual se va a originar esa infección, que pueden ser, bueno, huevos que salen al ambiente con la materia fecal, o quistes que también salen en materia fecal, o quistes tisulares, que van a estar en alimentos, en carnes mal cocidas, por ejemplo, si pensamos en el caso de toxoplasma. Larvas también enquistadas en la carne cruda, si pensamos en el caso de Taenia solium, de los cisticercos, que es el estadio larvario de Taenia solium. ¿Sí? Estos son todos parásitos que yo voy mencionando a modo de ejemplo, que a medida que vayamos describiendo los ciclos de vida, ustedes les van a encontrar sentido y los van a poder ubicar. Después, en el quinto eslabón, vamos a tener la puerta de entrada a el nuevo huésped, ¿sí? Que va a ser también por la vía oral, la vía digestiva, o también puede ser a través de la piel, si pensamos en el caso de Strongyloides stercolaris, es un geodelminto que atraviesa por la zona interdigital de los pies y por el torrente sanguíneo llega hasta la vía digestiva, ¿sí? También así haciendo un ciclo de los, ya lo vamos a ver como detenimiento. Y por último, el sexto eslabón va a ser la susceptibilidad del huésped. Eso va a estar dado por el contexto en el que vive ese hospedador.
la falta de saneamiento, la falta de agua segura, ¿sí? El consumo de distintos tipos de alimentos que pueden estar contaminados, ya sea de una manera externa, por ejemplo, si algún alimento está contaminado con una giardia, o porque es un hospedador intermediario de un cestode, por ejemplo, como es en el caso de la teña, ¿sí? El consumo de esa carne, que sería el contexto en el cual se adquiere esa parasitosis, ¿sí? Bueno, dentro de los parásitos protozoos, uno de los más frecuentes es Giardia lamblia, o también la pueden encontrar como Giardia intestinalis o duodenalis, ¿sí? Este es un protozoo flagelado, cuyas estructuras de transmisión son los quistes, que salen al ambiente con la materia fecal, ¿sí? Y bueno, y su estructura vegetativa, digamos, la que cumple con todas las funciones vitales, es el trofozoito, ¿sí? Que es la estructura vegetativa que vive en el intestino, en el duodeno. Este protozoo se adhiere al enterocito por un disco suctor que tiene, ¿sí? Como sobre la base, sobre la superficie del enterocito, no entra en el interior de la célula. Y estos enterocitos pueden empezar a perder funcionalidad, desprenderse, y entonces se van reponiendo con enterocitos inmaduros. Y bueno, el daño que puede producir Giardia puede darse desde una alteración mínima en la mucosa intestinal hasta una alteración parcial o moderada de las vellosidades del intestino delgado. Eso va a dificultar la absorción de los nutrientes, alterando entonces el estado nutritivo de esa persona. Y bueno, y el ciclo es muy sencillo porque es directo. La estructura infectiva, que son los quistes, salen al ambiente con la materia fecal. Y bueno, y vuelve a infectar a otra persona, ¿sí? A otro hospedador, porque también hay otros mamíferos que son hospedadores de estos protozoos, como el perro, por ejemplo. También puede ser un protozoario zoonótico, es decir, que se transmita a través de un animal que está infectado, de una mascota que está infectada, un perro, por ejemplo, que está infectado. Nada, en el intestino se desenquista este trofozoito, se pega al enterocito y cumple con sus funciones vitales, digamos, absorbiendo sus nutrientes a partir del enterocito. Y se replican por división binaria, ¿sí? o fisión binaria. Bueno, este es el ciclo de vida de entomia histolítica, ¿sí? Que también es otro protozoo, perdón, del grupo de las amebas. Es un protozoo que también se va a transmitir de la forma fecal oral, ¿sí? O sea, va a contaminar el ambiente, el agua, los alimentos a través de quistes presentes en las heces, ¿sí? Y el ciclo también es directo, es decir que, bueno, una persona se contagia por algo que esté contaminado, ¿sí? Algo que ingiere que está contaminado con los quistes de esta ameba, y bueno, y en su intestino esos quistes van a eclosionar y se va a dar la fase vegetativa también, que es la que se replica y la que cumple con sus funciones vitales, que son los trofozoitos. Estos trofoditos se van a dividir por fisión binaria y luego va a empezar la fase de enquistamiento. Son distintas etapas que se producen en el quiste, distintas fases del quiste, hasta que se genera un quiste tetranucleado. Es decir, que tiene 4 núcleos, que se lo denomina metaquiste, que son aquellos que se eliminan con las heces. Por otro lado, algunos de estos trofozoitos pueden derivar hacia formas magnas que penetran en la mucosa intestinal y por vía sanguínea pueden invadir otros órganos como es el hígado, los pulmones y el cerebro, dando origen a abscesos, ¿sí? También se conocen como amebomas, en los cuales en estos abscesos los trofozoitos se ubican en la periferia del absceso, alrededor del absceso. Y bueno, el ciclo de vida es directo, así que no tiene ningún hospedador intermediario.
Bueno, acá tenemos el ciclo de vida y la descripción de Toxoplasma gondii, ¿sí? Este es un parásito apicomplexa que, bueno, tiene un ciclo de vida más complejo porque, bueno, su hospedador definitivo son los felinos y los gatos, y puede tener diversos hospedadores intermediarios, de los más variados, ¿sí? Em, el hospedador definitivo sí va a obtener el parásito por la ingesta de roedores principalmente, ¿sí? O de tejido de algún otro animal que esté infectado con los quistes tisulares, ¿sí? Y en su intestino va a desarrollar la, la fase reproductiva del parásito, que bueno, tiene fases bastante complejas porque hay una fase de reproducción asexual con la formación de taquizoitos y bueno, hay otra fase de reproducción sexual que no vamos a detallar para no confundir. Pero bueno, al ambiente se van a liberar ooquistes, sí, que están esporulados, sí, que tienen esporozoitos en su interior, que son los ooquistes infectivos, que van a salir al ambiente con la materia fecal de los felinos y entonces, bueno, van a contaminar, por ejemplo, vegetales, ¿sí? A través de la tierra. Al estar en la tierra pueden contaminar vegetales o agua. Y por otro lado, la transmisión se va a dar al ingerir algún hospedador intermediario. Por ejemplo, algún herbívoro, los cuales las personas consumimos carne, puede ser los cerdos, vacas, ovejas, ¿sí? En este caso, se va a dar esa infección por la ingesta de carne que esté infectada, que esté contaminada con quistes tisulares. Y estos quistes tisulares también en el organismo humano se van a desenquistar y van a darse la fase de replicación de taquizoitos y bradizoitos, ¿sí? En distintos tejidos humanos. Bueno, esto sería lo más importante en el caso de toxoplasma. Y bueno, algunas de las enfermedades que se puede desarrollar van a tener que ver con la afectación ocular, ¿sí? Cardíaca y del sistema nervioso. Y en su fase, eso sería en su fase crónica. Y en su fase aguda, bueno, formas más generalizadas como digestivas, cardíacas, también ocular, pulmonar y cutánea. Este es un parásito que se tiene en cuenta en el caso de las infecciones verticales, ya lo van a ver en los próximos núcleos, para el cual se hace un diagnóstico de tamizaje para prevenir que la madre no haya sufrido infecciones previas o no se contagie con el parásito durante el embarazo, porque trae sus complicaciones. Bueno, este también es otro parásito protozoario, ¿sí? Del grupo de los apicomplexa o apicomplejos, también los pueden escuchar, que es Cryptosporidium parvum. Este parásito también se va a transmitir, tiene un ciclo bastante simple, directo, entre los animales vertebrados, incluidos nosotros, y se va a transmitir por ooquistes liberados al ambiente con la materia fecal, con las heces. Estos zooquistes, una vez que son ingeridos por algún alimento contaminado o agua, ¿sí? Se van a desenquistar y los esporoquistes que tienen en su interior van a meterse, y adentrarse dentro de los enterocitos. Lo que hace el parásito es generar un complejo apical a través del cual introduce, como que inyecta dentro de la célula todo su contenido celular y genera como una vacuola parasitófora, ¿sí? En la superficie del enterocito. Estos esporozoitos van a sufrir ciclos de replicación asexual, ¿sí? A través de división celular, a través de fisión binaria, y algunos se van a diferenciar en gametas, ¿sí? Este parásito tiene una parte en su replicación que es asexual, como yo les describía anteriormente, y va a haber formación de gametas, ¿sí? A través de una gamogonia, una microgameta,
que haría las veces de espermatozoide, y una macrogameta, que haría las veces de óvulo, en una parte de reproducción sexual, ¿sí? Con la unión de esas gametas se va a formar un quiste, ¿sí? Y dentro de ese quiste va a esporular, ¿sí? Dentro de ese ooquiste que se genera, va a haber esporulación y formación de esporocitos nuevamente. Ese ooquiste es el que se libera al ambiente. Pueden ser ciclos complejos, pero son bastante sencillos. Tener en cuenta eso, que tiene una fase de división sexual con formación de gametas y una asexual, ¿sí? Con esquizogonia. Bueno, y esto es importante principalmente en la transmisión en inmunocomprometidos, ¿sí? A veces se ven casos de diarreas muy profusas y complicadas en el caso de los pacientes con SIDA, ¿sí? Con ya cuadros de HIV muy avanzados. Y bueno, el contagio se da por contacto directo, ¿sí? Con elementos o alimentos que estén contaminados con materia fecal. Bueno, aquí ya en esta sección vamos a empezar con el grupo de los metazoos y dentro de este el grupo de los nematodes, ¿sí? Que son los gusanos redondos, que son de sexo separado, son dioicos, ¿sí? En general las hembras son de mayor tamaño que los machos, ¿sí? Tienen sistemas completos, sistema digestivo, sistema nervioso, reproducción a través de gametas, ¿sí? Bueno, en otros casos hay hembras que son partenogenéticas, es decir, que generan huevos que están embrionados y la necesidad de haberse cruzado, ¿sí? Haberse reproducido con un macho, como es en el caso de estrongiloides. Pero bueno, estos son parásitos que ya empiezan a tener ciclos más complejos con hospedadores intermediarios. En este caso, vamos a describir un poco el parásito Ascaris lumbricoides, que es específicamente de humano, es un ascaridio humano, y genera las conocidas ascarosis, ¿sí? Y bueno, es un parásito que su transmisión es directa, no tiene hospedadores intermediarios, ¿sí? Y la estructura infectiva van a ser los huevos de este nematode que salen al ambiente con la materia fecal del humano que está sufriendo la parasitosis. Y bueno, de esa manera pueden contaminar alimentos, agua, ¿sí? Estos huevos van a estar embrionados, para ser infectivos tienen que estar embrionados, y una característica al diagnóstico de microscopio son los mamelones que tienen en la cubierta el huevo. Si esos mamelones no están presentes, por lo general son huevos infértiles, ¿sí? que no van a prosperar. La persona ingiere esta estructura y bueno, y en su organismo este huevo va a eclosionar en el intestino, y las larvas, hay varios estadios larvarios, ¿sí? que van mudando, y entonces la larva va cambiando, va sufriendo una metamorfosis hasta llegar al estadio adulto, y en ese recorrido va pasando por distintos órganos, ¿sí? Se inicia en el intestino, que bueno, por la vía venosa van a llegar al hígado, después al corazón, a la arteria pulmonar, y a través de distintos vasos sanguíneos van a llegar a los alveolos. De esa manera después van a subir por los bronquios y por la tráquea, y van a hacer deglutidos para volver a iniciar el ciclo. En todo ese pasaje, que se conoce como ciclo de Loos, la persona puede sufrir distintas patologías, ¿sí? conocidas como síndrome de Loeffler. Pero bueno, este es un parásito entonces cuyo ciclo es directo. Bueno, para explicar un poquito más de qué consiste este ciclo de Loos, y bueno, para tener en cuenta cuáles nematodes son los que lo pueden originar, ¿sí? En general son todos nematodes del grupo de los geohelmintos, ¿sí? Es decir, que son nematodes cuyas estructuras parasitarias, que son los huevos, van a necesitar pasar por un periodo en el ambiente, en la tierra, por eso el prefijo de geo, el minto, hasta llegar a su fase embrionaria, es decir, hasta la fase, el momento en el cual
están embrionados y deben ser ingeridos por otro hospedador para continuar con el ciclo, ¿sí? Dentro de estos parásitos tenemos a los ascaridios, como ascarilombricoides, como Toxocara canis, Toxocara cati o Toxascaris, que son parásitos zoonóticos y que también pueden generar enfermedad a través de las larvas migrantes en los humanos. Y bueno, también Necator, ¿sí? Ancylostoma duodenale, que esos Necator americanos y Ancylostoma duodenale son específicos de humanos, pero también tenemos los ancilostomidios zoonóticos de origen canino, como Ancylostoma caninum y Uncinaria stenocéfala. Estos parásitos entonces van a iniciar su ciclo en el tubo digestivo, pero después van a pasar por los pulmones. O sea, por el corazón, primero por el hígado, luego por el corazón, después por los pulmones y van a ser deglutidos nuevamente. Entonces, en ese pasaje es lo que se genera el síndrome de Loeffler, que va a presentar distintos síntomas y se va a caracterizar, por ejemplo, por la presencia de fiebre, síntomas respiratorios similares al asma, mucha tos, y aumento en el número de los eosinófilos. ¿Sí? Al examen sanguíneo se puede presentar eosinofilia. Los signos pulmonares pueden ser escasos y fugaces, o sea que duran poco tiempo, y se pueden generar infiltrados migratorios importantes debido a la inflamación que genera el pasaje de estos estadios larvarios por los órganos que antes mencionábamos. Bueno, aquí tenemos otro nematode, ¿sí? Que es Enterobius vermicularis, o conocidos generalmente por los oxiuros, producen las oxiurasis, ¿sí? Este parásito también tiene un ciclo directo, ¿sí? Por lo general siempre hay reinfección o autoinfección, ¿sí? Y se da por la liberación de los huevos embrionados al ambiente, ¿sí? Con la materia fecal. Y además estos huevos son puestos por la hembra durante la noche en la zona perianal, ¿sí? El contagio se da principalmente por el ciclo ano-mano-boca. Es decir, que la persona se rasca porque tiene picazón, ¿sí? Tiene prurito, después se mete las manos en la boca, ¿sí? sin haber hecho un correcto lavado de manos, y bueno, entonces de esa manera el parásito se vuelve a ingerir, el huevo se vuelve a ingerir. También estos parásitos, bueno, van a contaminar las sábanas muchas veces, ¿sí? Porque son muy volátiles, muy livianitos, y se pueden desperdigar de esa manera, o bueno, distintos efectos personales como toallas, ¿sí? Y bueno, puede ser que el contagio se dé bastante, sea bastante importante dentro del núcleo familiar, del núcleo de convivientes, ¿sí? Como es, y bueno, nada, no tiene ninguna otra particularidad, bueno, genera mucho prurito y capaz también manifestaciones intensas como picazón en la nariz, ¿sí? Vulvar, y síntomas nerviosos que se pueden dar en los niños principalmente. Es un parásito que es bastante usual y que en el núcleo de los convivientes puede ser muy contagioso. Bueno, en este caso tenemos otro nematode que es del género Trichinella. Las personas usualmente son infectadas por la especie Trichinella spiralis, cuyo nombre deriva de la presentación que tiene, la disposición que tiene la larva cuando se enquista en el tejido muscular, ¿sí? Que forma como una espiral. Bueno, este parásito tiene distintos hospedadores y en cada uno de ellos puede cumplir con su ciclo biológico reproductivo. Ya que bueno, el adulto se va a disponer en el intestino y la hembra va a estar fecundada, ¿sí? Va a parir, ¿sí? No libera huevos, sino que pare larvas directamente, que por la vía linfática van a llegar hasta distintos tejidos
principalmente tejidos musculares, y se van a enquistar allí, ¿sí? El hombre se convierte en una vía muerta porque, o sea, nadie no lo va a ser comido por ningún hospedador, digamos, ¿sí? Pero bueno, este parásito se obtiene al consumir carnes, principalmente en el caso de los hombres, de cerdo, que no esté cocida o que esté mal cocida, embutidos y bueno, todo ese tipo de carne, que es tejido muscular, que no esté analizado correctamente para ver si hay presencia de larvas de este tipo, ¿sí? Entonces, bueno, los otros que se faenan y se preparan manufacturas, como es en el caso de los chorizos secos y la panceta, bueno, o el jamón crudo, bueno, todos esos chacinados que no sufren una cocción al calor, sino que se secan, pueden dar origen a brotes de triquinosis. Y bueno, y como ven, en el ciclo, a partir de la rata que hospeda en sus tejidos musculares larvas de este parásito, y sean comidas por cualquier otro hospedador, de esa manera van a adquirir el parásito, ¿sí? La vía usual para el hombre va a ser los cerdos o los jabalíes, por ejemplo, ¿sí? Son fuentes principales de infección para el hombre. Y bueno, este parásito va a llegar a la vía digestiva, ¿sí? O sea, atravesando distintos estadios larvarios. Y la hembra adulta, entonces va a parir larvas, no pone huevos, y en este caso las pare larvas vivas, que por la vía linfática van a llegar a colonizar distintos tejidos musculares, y en esos sitios se van a enquistar, ¿sí? Entonces puede dar una fase que sea digestiva, con diarreas, y después una fase que ya tiene más que ver con muchos dolores musculares, fiebre, edema de párpados, y pueden derivar también en complicaciones cardiovasculares y neurológicas. Bueno, estas serían las principales características del ciclo de Trichinella, ¿sí? Bueno, este otro nematode específico del humano es Trichuris trichiura. Es otro de los gelmintos que yo antes mencionaba, este grupo de parásitos cuyas estructuras infectivas, que son los huevos, deben embrionar en la tierra, ¿sí? Por eso el prefijo de geo. El ciclo también es directo y es por contaminación, al estar en la tierra, por contaminación de vegetales, ¿sí? De alimentos que se cultivan en la tierra, también puede ser de agua. Y bueno, es un nematode, así que va a tener sexos separados, va a ser dioico y bueno, en este caso tiene un ciclo directo. Al ingerir algún alimento contaminado con los huevos de este tricúrido, el ser humano desarrolla los adultos en su intestino, ¿sí? Y bueno, las consecuencias, ¿sí? Los síntomas principales van a depender de la carga del parásito y principalmente están relacionados con las diarreas, los cólicos intestinales, náuseas, vómitos, y en el caso de que haya infecciones muy importantes y con mucha carga parasitaria, puede haber un prolapso intestinal, un prolapso rectal. Este nematode se llama Toxocaracanis, o en realidad hay varias especies de ascaridios de este tipo, ¿sí? Toxocaracanis, que afecta al perro, ¿sí? El peor definitivo es el perro. Toxocaracati, que el peor definitivo es el gato. Y Toxascaris, que es un género que puede afectar a tanto a perros como a gatos, ¿sí? Este es un parásito zoonótico, es decir, que se puede transmitir desde estos animales hacia el hombre, y en el hombre se convierte en una vía muerta, ¿sí? Porque la larva no puede salir de los tejidos, ¿sí? O sea, el ciclo no concluye, entonces no se generan adultos que ponen huevos, y esos huevos salen al ambiente, ¿sí? Por eso se lo considera una vía muerta. El hospedador definitivo, entonces, en este caso, como ven acá, Toxocaracanis es el perro, ¿sí? El perro aloja el adulto en su intestino, y los huevos
van a salir al ambiente, en la tierra también. Esto es un geohelminto. Necesita pasar por una etapa en la tierra, en la cual se genera la larva 1 y la larva 2, ¿sí? Estos huevos quedan embrionados entonces en la tierra. Y con esa larva 2, que es la infectiva, va a continuar el ciclo. Si accidentalmente los seres humanos ingieren un huevo, pueden desarrollar una larva migrante visceral, ¿sí? Este huevo eclosiona en el intestino y las larvas, la L2, atraviesa la pared intestinal y migran por diversos órganos. Estas larvas también se pueden generar granulomas, ¿sí? O sea, reacciones inflamatorias, los cuales van a migrar distintos leucocitos, configurando un granuloma y bueno, todo rodeado por fibroblastos. Entonces, en este caso, puede haber afectación en distintos órganos, y no solamente visceral, sino que pueden llegar hasta el sistema nervioso central, también afectar los ojos y generar una toxoporosis ocular, ¿sí? Con disminución de la vista y endoftalmitis. Y bueno, también pueden afectar el corazón, el hígado, ¿sí? Puede ser un parásito bastante complejo en el caso de generar una larva migrante en los seres humanos. Bueno, y por otro lado, en los cánidos, también las larvas hacen una circulación en distintos tejidos. Y cuando, en el caso de los perros que tienen poca inmunidad, poca reacción inmunitaria, la larva L4 no llega al pulmón, donde, o sea, al llegar al pulmón subiría por la tráquea y sería nuevamente deglutida hasta llegar al intestino y madurar a un adulto. ¿Sí? En este caso, en los perros que están más inmunocomprometidos, por ejemplo, las perras que están preñadas, la larva L4 no llega al pulmón e invade otros órganos y queda como un estado de dormida, digamos, inactivadas, que se llaman dormant, larvas dormant, por un largo tiempo. Y bueno, en este caso, por ejemplo, una hembra preñada que tiene esas larvas que están inactivas en distintos tejidos, al estar preñadas, esas larvas son activadas por las hormonas de la perra y penetran en la circulación hasta llegar a la placenta y pasar al feto, que va a presentar de esta manera una infección congénita. Entonces los cachorros nacen ya con el parásito incorporado, porque las larvas pasaron a través de la placenta. Bueno, por último vamos a hablar de Strongyloides stercolaris, que es otro nematode, ¿sí? Que afecta principalmente, o sea, particularmente, es una especie que afecta al hombre, ¿sí? Al humano, y bueno, cuyo ciclo de vida puede ser bastante complejo, pero bueno, en realidad es más simple de lo que parece. Este parásito se obtiene a través de la tierra. En la tierra se encuentran las estructuras infectantes, porque bueno, también es un geohelminto. La larva filariforme va a ser la infectante, ¿sí? Que tiene una etapa de desarrollo en la tierra, pasando de larva rabditoide, que es la L1, la inicial, hasta L2 y L3, que va a ser la infectante, y va a penetrar por la piel, por la zona de la piel delgada de los pies, de las zonas interdigitales, y va a ser un ciclo también, como el ciclo de los que vimos anteriormente, hasta que la L3 llega al intestino, ¿sí? Y bueno, se va a disponer ahí, va a la última etapa que es el adulto, en este caso una hembra adulta, que va a ser la que va a poner huevos que ya están fecundados, ¿sí? En el ciclo interno, dentro del hospedador, en este caso humano, no hay reproducción con los machos, sino que simplemente la hembra adulta, pone huevos que ya están embrionados y se van a transformar nuevamente en larvas, ¿sí? En larva L1, que va a ser la larva diagnóstica, la larva rabditoide. Este parásito entonces se diagnostica por la liberación de larvas en la materia fecal, no por la liberación de huevos, ¿sí? Los huevos en general eclosionan dentro del intestino y se liberan larvas con la materia fecal. Y puede haber un ciclo
que se repite dentro del hospedador humano, que va a ser con ciclos de reinfección, ¿sí? Es decir, que esas larvas raditoides pasan nuevamente al torrente sanguíneo, hacen el ciclo de Loss y son deglutidas, ¿sí? Hasta dar otra vez un adulto en el intestino. Y también aquellas que son liberadas al ambiente pueden hacer un ciclo de reproducción, ya así con la intervención de un adulto macho en la tierra, ¿sí? Estos adultos, hembras y machos, se cruzan, se reproducen, ¿sí? A través de gametas. En el ciclo que se da en la tierra son adultos de vida libre, en este caso. Se genera nuevamente una larva, un huevo, eclosiona una larva raditoide, da la filariforme y la filariforme va a ser nuevamente la infectiva que se encuentra en la tierra, ¿sí? Entonces puede haber un ciclo de autoinfección dentro de la persona, dentro del humano, y un ciclo biológico en la tierra, ¿sí? En el cual, bueno, en este ciclo biológico en la tierra se producen estas larvas que van a ser las infectantes, perdón, que penetran a través de la piel, de las zonas interdigitales. Y bueno, esta larva entonces, este parásito, perdón, se va a diagnosticar a través de la presencia de larvas en los exámenes coproparasitológicos, que pueden ser directos o por concentración. Y también otra técnica que es la técnica más utilizada o la más específica es una técnica de coprocultivo en placa de agar. En este caso se coloca en una placa con un agar nutritivo una porción de materia fecal que va a tener justamente larvas raditoides y los huevos presentes, perdón, las larvas presentes en la materia fecal, ¿sí? Se van a visualizar, ¿sí? Después de un tiempo, generando todo como un camino serpentiginoso en el agar. Y eso es bastante característico y es un método diagnóstico más fácil, ¿sí? Para diagnosticar la presencia de este parásito. Bueno, en esta sección ya empezamos entonces con los cestodes de vía digestiva y acá vamos a describir un poco el ciclo biológico de las tenias, ¿sí? Las tenias, los conocidos ampliamente por, bueno, su distribución es mundial, ¿sí? Y hay dos especies específicas que afectan al hombre, que son la tenia saginata, de origen vacuno o bovino, ¿sí? La tenia solium, cuyo hospedador intermediario es el cerdo, ¿sí? El hombre siempre actúa de hospedador definitivo. Este es un ciclo indirecto, ¿sí? Porque tiene los dos tipos de hospedadores. ¿Por qué? Porque en el hombre es donde se da la reproducción, ¿no es cierto? Del parásito adulto. O sea, genera el parásito adulto el hombre en el caso del ciclo de la teniosis. Y en el caso del hospedador intermediario es el que va a tener el estadio larvario. De esta manera, bueno, en el caso de la tenia saginata, si hablamos del ciclo de teniosis, el ser humano es el que aloja en su intestino al adulto de la tenia. Recuerden que este es un gusano chato, ¿sí? Es un cestode. Y con la materia fecal van a ser liberados los huevos en los proglótidos, que son los segmentos posteriores del adulto, que van a ser grávidos, van a estar llenos de huevos y van a liberarse con la materia fecal. A veces se pueden ver como unos pedacitos blancos, ¿sí? Unos segmentos blancos que hasta incluso se mueven en la materia fecal porque son proglótidos recién emitidos, que en su interior tienen muchos huevos del parásito, ¿sí? Entonces, ¿el ciclo cómo continúa? En los dos casos, ¿no? Si hablamos tanto de tenia saginata como tenia solium, el ciclo continúa cuando alguno de estos herbívoros ingiere los huevos, ¿sí? Y va a generar un estadio larval, que es el cisticerco, ¿sí? Que se va a enquistar en su tejido muscular. Entonces, cuando nuevamente se inicia el ciclo, cuando el humano come alguno de estos tipos de carne que está mal cocida.
Entonces ingiere los cisticercos que tienen la estructura larvaria y da nuevamente origen al adulto. Por otro lado, tenemos el otro tipo de enfermedad parasitaria o parasitosis que puede generar la presencia de este parásito. En el caso de la Taenia solium se puede dar, solamente se da en el caso de esta especie, ¿sí? El parásito cuyo hospedador intermedio es el cerdo, ¿sí? ¿Qué pasa? En este caso, si hay alguna infección, por ejemplo, dentro de los convivientes con teniosis, y si alguno de los convivientes ingiere accidentalmente un huevo, en este caso, es a través de la ingestión de huevos, ¿sí? No de la larva que sería el cisticerco, sino la ingestión de huevos. Este ser humano, al ingerir los huevos, se va a convertir como en el hospedador intermediario, es decir, va a desarrollar el estadio larvario, el cisticerco, en su organismo, ¿sí? Este cisticerco se puede alojar en cualquier tejido muscular o también, bueno, en otros órganos, por ejemplo, el cerebro, ¿sí? Y dar lugar al desarrollo de las neurocisticercosis. Entonces, acá tenemos el posible desarrollo de dos tipos de ciclos de vida en función de si se ingiere la larva del cisticerco, se desarrolla la teniosis, o si se ingieren los huevos y se desarrolla la cisticercosis. En el caso de la Taenia solium, en este último caso. Bueno, este es otro cestode causante de la himenolepiosis, ¿sí? Que es Hymenolepis nana. Es un cestode que es pequeño, ¿sí? Bueno, también es como la mayoría de los cestodes, es hermafrodita, ¿sí? O sea, en cada proglótide tiene ambos sexos, tiene las gonadas femeninas y masculinas, entonces dentro de los proglótides se fecundan y se generan los huevos, que va a ser la estructura infectiva, ¿sí? Que junto con los proglótides se van a liberar al ambiente. La infección en los humanos, o también bueno, en los roedores, que serían los hospedadores definitivos, es a través de la ingesta de los hospedadores intermediarios, que son insectos, ¿sí? Como escarabajos o pulgas. Entonces, bueno, este ciclo se da quizás por el contagio, la cercanía con alguna mascota que tenga pulgas y que esté infectado con el cisticerco, con el estadio larvario, ¿sí? Que habita en el insecto. Y de esa manera, entonces, en el hospedador definitivo, que en este caso sería el hombre, se desarrolla el adulto, ¿sí? Es un ciclo bastante sencillo. Bueno, en este caso, este cestode es Echinococcus granulosus, también es un parásito cestode, ¿sí? Otro gusano chato que también es pequeño y cuyo hospedador definitivo son los cánidos, ¿sí? Distintos cánidos como los perros que son mascotas o también puede vivir en zorros, en lobos, ¿sí? Depende, de acuerdo a las regiones, se desarrollan distintos tipos de equinococosis. En nuestra región habita, o sea, es endémica para Echinococcus granulosus. En otras regiones del norte, ¿sí? Sobre todo en Europa, se desarrolla Echinococcus multilocularis, que es otra especie. Los peores definitivos, como decíamos, son los caninos, que albergan al parásito adulto. Este parásito adulto va a liberar los huevos al ambiente a través de la materia fecal del hospedador, ¿sí? Y el ciclo se da por continuación, o sea, continúa cuando algún herbívoro, si ya sea ovejas o ganado bovino, equino, come pasto, por ejemplo, que esté contaminado con estos huevos. Entonces desarrollan el estadio larvario, porque se trata de los hospedadores intermediarios. En este estadio larvario, entonces, en este hospedador intermediario, el huevo que en su interior presenta una oncósfera va a eclosionar y va a migrar a distintos tejidos, como por ejemplo el hígado. Y en estos tejidos se va a desarrollar un quiste, ¿sí? Que va a albergar, o sea, a partir de esa oncósfera que se libera, se generan protoescólices. Esos protoescólices van a dar origen a un quiste que los va a contener.
van a ser muchos los protescólices que se generan en este quiste. Y estos quistes, bueno, van a continuar su ciclo cuando son ingeridos por el hospedador definitivo, ¿sí? El hospedador definitivo, al comer vísceras de estos animales, estos hospedadores intermediarios, vísceras crudas, van a obtener el estadio larvario y van a desarrollar nuevamente en su intestino el adulto. En el caso del hombre, el hombre se transforma en una vía muerta porque no es comido por ningún hospedador definitivo y puede desarrollar equinococosis quística, ¿sí? Ya sea afectando cerebro, bueno, pulmones, hígado. A veces se han detectado, hay casos donde se detectan quistes en peritoneo también. Y bueno, estos son los cuadros más característicos de la equinococosis quística. Bueno, aquí tenemos otro parásito del grupo de los platalmintos, de los gusanos chatos, que corresponde al trematode facial hepática, ¿sí? Este parásito puede afectar también a los humanos por el consumo de vegetales que crecen, ¿sí? En la vera de los arroyos y de los ríos, en donde también llevan a cabo su ciclo vital algunos moluscos, ¿sí? Como los caracoles, que albergan distintos estadios larvarios de este parásito. Entonces, bueno, podemos iniciar el ciclo, ¿sí? Con el consumo de estos vegetales por parte del ser humano, que tiene metacercarias, ¿sí? Presentes, ¿sí? Que son cercarias que están enquistadas, ¿sí? Se transforman en metacercarias y están contaminadas, están pegadas a estos vegetales. Entonces, el ser humano las ingiere y se desarrolla el estadio adulto en el ser humano, afectando principalmente las vías biliares. ¿Sí? El parásito se aloja en las vías biliares y libera los huevos que van a terminar saliendo con las heces al ambiente. ¿Sí? Entonces, estos huevos, una vez en el ambiente, en el agua, van a eclosionar y van a dar origen a los miracidios. Los miracidios son estadios larvarios móviles que van a ser ingeridos por los caracoles. En los caracoles se van a desarrollar las cercarias van a salir de los caracoles y van a enquistarse en metacercarias, contaminando justamente estos vegetales que pueden ser comidos por los seres humanos, ¿sí? También es una enfermedad que puede afectar a ganados, ¿sí? A las ovejas, a las vacas, de la misma manera, o sea, cumpliendo el mismo rol, ¿sí? Que cumple el ser humano como hospedador intermediario, digamos. Bueno, aquí en esta parte tenemos otro platelminto, ¿sí? Perteneciente al grupo de los trematodes, que consiste en fasciola hepática, que puede originar la enfermedad fasciolosis, ¿sí? Y bueno, este trematode se transmite, ¿sí? Se puede contagiar por la ingesta de algunos vegetales, como el berro, por ejemplo, que crece a la vera de algunos arroyos y ríos, ¿sí? En estos vegetales se pueden encontrar estadios larvarios del parásito, que consisten en cercarias que están enquistadas y entonces se transforman en metacercarias y están presentes en estos vegetales. El ser humano u otros hospedadores definitivos, como las vacas, las ovejas, al ingerir estos vegetales, van a desarrollar el adulto, ¿sí? El adulto en este caso es en una sola pieza, no es como los estodes que tienen muchos proglótidos, sino que en el cuerpo de este parásito es en una sola pieza y es hermafrodita, o sea, por lo tanto va a haber cruce de gametas en el mismo organismo y liberación de huevos al ambiente, ¿sí? Se albergan principalmente las vías biliares en el hígado y entonces los huevos salen con la materia fecal. Y bueno, al contaminar nuevamente el ambiente, pueden terminar en el agua y en el agua van a ser ingeridos por un hospedador intermediario, un molusco, como los caracoles, en los cuales se van a desarrollar otros estadios del parásito. ¿Sí? El miracidio entra en el molusco y da origen a las cercarias. Las cercarias van a salir del molusco y
en los vegetales se van a enquistar en vez ser caries y ahí es bueno donde vuelve a comenzar el ciclo al ser ingerido por un hospedador definitivo.